Un saludo a todos nuestros suscriptores de tu canal motochinas.cdi. Bueno, ¿cuál es el tema en este video tutorial? Como puedes apreciar aquí, hoy vamos a hablar acerca del comando derecho de la moto china. Ahora vamos a ver en este video, por ejemplo, qué función cumple cada uno de los botones. Este botón de aquí, el botón de las luces, y el que puedes apreciar aquí debajo es el Start, el botón de arranque. Ahora, en un comando que vamos a ver en la mesa de trabajo, con un multitester te vamos a explicar qué función, cómo es que entra la corriente, cómo es que sale la corriente, y de pasadita también vas a aprender cómo usar el multitester con los cables del comando derecho. Bien, esperamos que este video tutorial te guste, que aprendas algo, y si es así, te animo a que le des manita arriba y que te suscribas al canal, y así apoyas a que tu canal motochinas.cdi saque más contenido útil y práctico, y que tú, amigo, que te inicies en la mecánica o que te apasiona este oficio, puedas aprender algo más. Y si eres un aficionado, puedas tú mismo ahorrarte algunos dólares o algunos soles o algún dinerito, ya que tú mismo puedes también detectar algunas fallas que ocurren en el comando derecho. Ok, para retirar el comando derecho, lo que tenemos que hacer nosotros, aquí debajo hay dos tornillos, ya con un desarmador estrella, retira los dos tornillos y tienes que ir a la parte delantera de la moto y desconectar el conector de cables, y así lo llevamos a la mesa de trabajo, y en la mesa de trabajo vamos a trabajar juntamente con este comando derecho. Ok, amigos de tu canal motochinas.cdi, como te manifestamos, vamos a hablar acerca del comando derecho de la moto china. Y es que este comando derecho, como tú puedes apreciar aquí, tiene el botón de apagado, tienes el botón de las luces y tienes el Start, que es el botón de arranque. Y como puedes apreciar también aquí, tiene una serie de cables que ahorita con el multitester vamos a identificar cada uno de los cables y cada uno de los cables qué función cumple, ¿de acuerdo? Para eso, primeramente tenemos que vamos a trabajar primeramente con este botón. Este es el botón del Start, para que la moto arranque. ¿Cuáles son los cables que hacen que el botón arranque? O sea, que llevan corriente para que el botón arranque. Bueno, vamos a ir aquí, ya, vamos a ir aquí. Recuerda que de la chapa te bota el cable negro a este lado, a este comando derecho. ¿Para qué? Para que alimente a los diferentes elementos que hay en este comando, cable negro. Pero cuando tú presionas este botón de Start o botón de arranque, ¿por dónde se va la corriente? Por este cable que es amarillo con una línea roja. De esta manera vamos a usar el multitester. Antes tengo que explicarte un poquito acerca del multitester, ¿ya? También vamos si quieres que te haga un curso acerca del multitester, déjamelo en los comentarios y lo vamos a realizar. Bueno, lo tienes que solicitarlo, tienes que pedirlo. Ok, aquí podemos trabajarlo aquí en ohmiaje en 200 para ver continuidad. También puedes verlo aquí en este punto. Ya este es un diodo, acá tiene como una señal de Wi-Fi tipo Wi-Fi, pero este es un pitillo. Cuando tú colocas esto casi va a sonar. Yo lo voy a trabajar aquí porque es más fácil darse cuenta cuando suena. Ok, bien, vamos a trabajarlo ahí, vamos a dejarlo aquí en este lugar. Con el sonido no vamos a dar cuenta. Entonces dijimos que el cable entra por este color negro y sale por este color que es amarillo con rojo. Un pequeño detalle aquí. ¿Por qué decimos amarillo con rojo? Porque el color predominante siempre va primero. Amarillo predomina y el rojo solamente es una línea. Lo correcto es decir amarillo con rojo. Ya, continuamos. Entonces la corriente está entrando por aquí. Ya, correcto. Y ahora cuando yo haga esta operación, cuando meta esto, escuche, vas a escuchar un sonido. Cuando yo presione aquí, como que voy a arrancar. Correcto. Escuchaste, es un pitillo. ¿Qué me está diciendo ese pitillo? Me está diciendo lo siguiente. Que tú aquí tienes el color negro que está trayendo corriente, pero está interrumpido. Cuando tú presionas, la corriente del negro regresa por aquí. ¿Y a dónde se está yendo? Al solenoide. Y el solenoide permite el paso de la corriente para que la moto arranque. Correcto, continuamos. Pasamos aquí ahora. Botón de las luces. Recuerda que la corriente entra por el cable negro. En este caso va a salir por el cable marrón. ¿En qué momento va a salir? En el primer toque, o sea aquí, en este punto, aquí. No sé si lo logras ver, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como ya está activado, yo voy a colocar y ya debe sonar. Vamos a verlo. Coloco aquí y escucha. Correcto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la corriente que entró por el negro al hacer el primer toque está saliendo por el marrón. ¿Y se está yendo a dónde? A la luz de posición de la parte posterior de la moto. Continuamos.
Ese es en el primer toque. ¿Qué ocurre en este toque? Aquí. Correcto. En ese segundo toque es para las luces alta y baja. Este cable se llama conexión al comando izquierdo. Entonces, el color negro que está aquí, cuando tú das el segundo toque, pasa por aquí y se va al comando izquierdo. Vamos a verlo. Entonces, aquí ya debe haber corriente ahí. Fíjate, vamos a ver. Voy a colocar el multitester. Es importante que aprendas el uso del multitester. Es muy importante ese elemento en el taller para identificar si un comando está bien o está mal o algún otro elemento. Escucha. ¿Qué te está diciendo? Que la corriente que está entrando por el negro, como ya hiciste contacto aquí, está saliendo por este lado. ¿A dónde se está yendo? Al comando izquierdo. Continuamos. Ahora, pero aquí falta un punto importante, falta aquí. Acá tenemos un cable que es este de acá, marrón con blanco. ¿Qué función cumple este cable marrón con blanco? Ya, esta es la luz de posición, pero del faro delantero. Si tú te has dado cuenta, en el faro delantero tienes un foquito al costadito, que es un foquito lágrima. Ya, ese foquito se prende aquí en el segundo toque. Ya en el segundo toque también está entrando corriente aquí para prender el foquito lágrima. Ahí, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. A ver, vamos a ver negro aquí, vamos acá, marrón con blanco. ¿Te diste cuenta? Correcto, vamos a sacar. Listo, entonces ya está el start, botón de luces, vamos a apagar esto. Y nos toca ahora, para concluir, el botón de apagado, ¿de acuerdo? El botón de apagado. Ya, escucha, ¿qué ocurre en el botón de apagado? Ya, en el botón de apagado ocurre lo siguiente. Este cable que está aquí, que es negro con blanco, es un cable que está viniendo del CDI. Y para que esto apague, este cable tiene que derivarlo a tierra. O sea, se juntan, por decir, los dos. Y al juntarse los dos, la moto se apaga. Vamos a ver. Ya, en este momento, ahí está apagado. Pero ahí está prendido. Ahí es para que prenda. Aquí no hay conexión. Vamos a verlo. Aquí no debe sonar el multitester, ¿eh? Escucha. Voy a meter aquí, ese contacto aquí. Ahí, y vamos a ver acá. Ahí no debe sonar, escucha. No suena. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Por qué suena? Porque aquí ya se unen los dos. Y así es que la moto se apaga. Muy bien, pues amigos de tu canal motoschinas.cdi. Esperamos que este video tutorial te haya gustado. Y si es así, no te olvides de dejarme un gran like, suscríbete al canal. Miguel Ochoa de tu canal motoschinas.cdi envía un saludo a todos sus suscriptores. Hasta la próxima.